Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Ya estamos en el cuarto capítulo. Partimos hablando con el doctor Sergio Toro respecto a lo que se viene en las campañas, el sistema electoral para la constituyente, para la elección de gobernadores, alcaldes, concejales. Luego hablamos con el doctor Javier Sajuria desde Londres, donde entramos también un poco más a explicar lo que era esta corrección para que la convención sea paritaria y también lo de los escaños reservados. Y también abordamos el tema de las formas de gobierno vinculadas también con los sistemas electorales. En el tercer capítulo, con la doctora Marcela Ríos del PNUD, representante en Chile, abordamos el tema de la participación política, los independientes y los partidos políticos. Y hoy día tengo el gusto de conversar con mi querido amigo y colega académico de la Universidad Austral de Chile, con quien vamos a conversar hoy día de otro tema que es muy importante dentro de lo que es esta nueva constitución y que dice relación con la forma jurídica de Estado. ¿Cómo se distribuye el poder desde una perspectiva territorial, la distribución territorial del poder? Y eso es lo que vamos a hablar con Egon, así que Egon, te doy las gracias por participar en esta conversación y tocar temas de los cuales tú eres un gran especialista, tanto en Chile como también conocido en el exterior. Muchas gracias, Paulina. La verdad estoy muy contento de estar en este programa de conversaciones desastrosas, que el nombre llama mucho la atención. Te felicito por la iniciativa porque en realidad la educación cívica que se hace a través de estos espacios es muy, muy poderosa y en estos tiempos, sobre todo, se requiere hacer mucha pedagogía que llamo social, pedagogía social, explicar con ejemplos, llegar a a todo público, no solo estudiantes o académicos, sino que estos temas hoy día más que nunca están tocando a todo el espectro de la sociedad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, además conversando contigo, que eres una gran académica en Chile y también en el exterior, por supuesto. Egon, hablemos entonces de esta distribución, porque la Constitución en definitiva dice relación con la distribución del poder. Y contigo quiero abordar la distribución del poder a nivel territorial. Partamos de lo básico. ¿Cuáles son los modelos que existen en la teoría y en la práctica también? A lo mejor nos puedes dar ejemplo de formas de Estado, de formas jurídicas de Estado, como se les llama. ¿Qué alternativas hay? Y dentro de esas, ¿cuáles somos nosotros? ¿Qué características tiene Chile? Bueno, mira, como tú dijiste, las constituciones también establecen la forma de cómo se distribuye el poder político, pero en el territorio, es decir, a escala subnacional. Y en eso uno puede identificar en la literatura a lo menos dos o tres modelos que a su vez tienen matices. Es decir, no es que un modelo sea exhaustivo y funcione tal como lo describe la teoría, sino que tienen matices. Pero, por ejemplo, está el clásico Estado unitario. ¿Qué significa unitario? Que en definitiva hay un solo centro impulsor del poder, que se llama. Es decir, hay un impulsor político único y además hay un conjunto de instituciones similares y homogéneas para todo el país. Leyes que aplican en todo el país, reglas del juego, por ejemplo, cómo se organizan los municipios en todo el país. Tú vas a encontrar en Chile cómo se organizan los municipios iguales en todo Chile. Los gobiernos regionales, las CEREMIS, etcétera. ¿Por qué? Porque hay solo un impulsor político y hay solo un conjunto de instituciones. Eso es básicamente el modelo de Estado unitario. Después está el modelo de Estado federal, en donde hay múltiples impulsores políticos, es decir, no hay un único centro, sino que hay varios centros que están asociados a territorios, regiones, provincias o comunidades que uno pudiera identificar en los modelos federales que esos territorios existían previamente comunidades políticas a lo que se conoce como país federal. El caso de Estados Unidos es el más emblemático, es decir, hay territorios que existían previo a USA. USA es el producto de un pacto de estos territorios que dan lugar a una unidad mayor. Entonces hay múltiples impulsores políticos y no necesariamente hay un único conjunto de instituciones que se distribuyen de manera homogénea en el país. Un ejemplo clásico de esto es lo que pasa con Argentina. En Argentina tú vas a tener
entre 10 a 15 tipos de municipalidades dependiendo de la provincia donde tú llegues. En Río Negro, los municipios se van a organizar de una manera, tienen ciertas atribuciones, en Chubut o en otras provincias tienen otra forma de organizarse. Entre medio, entre el modelo unitario y el modelo federal, hay lo que en la literatura se conoce como estados autonómicos o estados regionales. Y cuando se hace alusión a estados regionales, siempre se hace alusión al modelo italiano o español. El modelo italiano-español tiene la particularidad que no siendo unitario, pero tampoco siendo federal, las comunidades o las regiones, las comunidades autonómicas, tienen atribuciones que no necesariamente tienen los países unitarios y a veces se constituyen como unidades constituyentes, es decir, tienen poder constituyente, tienen capacidad, por ejemplo, de iniciar reformas constitucionales o tienen capacidad de someter iniciativas legislativas al Congreso, tienen capacidad de recaudo y de gasto superior a lo que tienen los y las regiones en estados unitarios, y no tienen, sí, por ejemplo, congresos federales o estaduales, como sucede en los estados federales, a veces no tienen leyes como sucede en estados federales. El caso español se rige por una ley, también la Constitución española dice que es única e indivisible, pero su forma de distribuir el poder territorial político le da un poder especial a las autonomías. Entonces, yo podría decir que efectivamente en la literatura hay dos grandes modelos sobre los que más se ha escrito y hay un modelo intermedio que se conoce como el modelo regional autonómico, que es un modelo que tiene de ambos extremos, el unitario y el federal en Chile. Y de ahí, Paulina, y con esta idea quiero cerrar este primer argumento, aparece el concepto de descentralización en todos estos modelos, porque la descentralización es luego cómo se distribuye el poder en esta organización territorial del poder político. ¿Qué tipo de poder voy a asignarle a los estados, a los municipios? Porque hay varios textos, especialmente en el año 99-2001, hay mucha literatura que dice que los países federales no necesariamente son descentralizados o más descentralizados que los países unitarios. Es decir, el caso de México, el caso de Argentina, es muy observado porque son países que centralizan mucho ciertas decisiones. Y hay países unitarios que también han avanzado mucho en descentralizaciones, el caso de Colombia, especialmente entre el 90 y el 2005, porque luego vino un proceso de recentralización. Dentro de eso, entonces, si pensamos en una región italiana y una región chilena, claramente no tienen las mismas competencias. Claramente el peso jurídico político dentro de la institución son muy distintas, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que Chile, Paulina, la constitución chilena no reconoce poder político a nivel subnacional. La constitución es clara en decir que las municipalidades administran, no son gobiernos locales. La constitución chilena establece que los gobiernos regionales son entes autónomos reconocidos por ley con patrimonio propio, pero son y eran dirigidos y coordinados y gobernados, entre comillas, por una autoridad desconcentrada. Entonces, al momento en que una constitución no le da vida política a una unidad territorial, nosotros estamos en el eslabón más extremo del unitarismo centralizado. Es decir, el centro impulsor político es altamente controlador y tiene altamente tutelada a las unidades territoriales. Entonces ahí nosotros tenemos un problema de extremo. Tenemos un problema de extremo conservadurismo en materia de distribución territorial del poder, porque ni siquiera la Constitución te reconoce comunidades políticas a los municipios y a los gobiernos regionales, en este caso a las regiones y a las comunas. No las reconoce como unidad política. Recién espero que en una nueva constitución, tanto las comunas como las regiones sean reconocidas como unidad política. Y al ser reconocidas como unidad política, se les reconoce también la capacidad de gobierno. Y al ser reconocida la capacidad de gobierno, jurídicamente, si el Estado te va a transferir a ti, Paulina Astroza, región de Biobío, te va a transferir competencias de X, te tiene que transferir los recursos asociados al ejercicio de esa competencia. Antes de entrar a lo que tú piensas o crees que debería modificar nuestra Constitución, para que la gente nos vaya entendiendo bien, somos un Estado unitario, la Constitución así lo dice, pero la Constitución también dice que se debe
descentralizar y desconcentrar territorial y políticamente. Eso está en nuestra Constitución. ¿Cómo podrías tú evaluar este proceso que siempre nos están diciendo, no, si esta ley está descentralizando, esto está descentralizando? Ahora, cuando se promulgó la ley por el cual vamos a elegir el 11 de abril a los gobernadores regionales, bueno, se dice, se está realmente avanzando en la descentralización. ¿De verdad se está avanzando en la descentralización política? Mira, a ver, ahí eso tiene dos interpretaciones. Para algunos, la elección de los gobernadores regionales es democratizar un espacio subnacional. Hay mucho de eso, al momento de que tú reconoces entonces que los intendentes gobernaban y ahora los vas a elegir y va a haber gobierno. Yo no soy de los que creo que los intendentes gobernaban, porque para mí la acción de gobierno está sujeta a rendición de cuentas al gobernado. Por lo tanto, eso nunca ha existido a nivel regional. Por lo tanto, pero hay algunos que dicen, mira, esto no es descentralización, esto es gobernar. Yo me inclino por la conceptualización de Tulia Faletti, quien señala que la descentralización política es el acto de reformar el Estado para crear o restituir una autoridad política subnacional. En este caso, nosotros estamos creando una autoridad política que nunca ha estado, que es el gobernador regional. Lo que teníamos nosotros antes es un imbunche que, teniendo el gobierno regional la calidad de órgano autónomo, el ejercicio de dirigir y gobernar ese gobierno regional autónomo, esa unidad regional autónoma llamada gobierno regional, era coordinada por un ente desconcentrado, que es el poder del presidente de la República en el territorio. Por eso te habla la Constitución de desconcentrar territorialmente el poder y descentralizar administrativamente. ¿Dónde se expresa la descentralización administrativa? En que el acto, por ejemplo, de tomar una decisión sobre implementar caminos básicos o caminos intermedios, el secretario regional ministerial, representante del ministro, que es quien diseña la política pública a nivel nacional, puede hacer ese ejercicio de priorizar. Pero el CEREMI no tiene la capacidad ni la facultad para diseñar políticas públicas que respondan a las demandas del territorio en materia de conectividad, por ejemplo. Lo que hace el ministro, el Ministerio de Obras Públicas, es que tiene muy bien planificado el país, el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, efectivamente, cuando a mí me tocó ser intendente, le decíamos al ministro, oiga, ministro, pero acá nosotros necesitamos que este año la prioridad sea para los APR y no por las caletas de pescadores, por ejemplo. Decía, no, pero igual tenemos planificadas las caletas y tenemos planificados los APR. El tema es que tenemos que negociar la priorización. La pregunta es, claro, una autoridad designada sí tiene que negociar, porque tú no eres representante del territorio, eres representante del presidente del territorio. Un gobernador regional sí que tiene que gobernar y decir, no, esta es nuestra prioridad. No es la prioridad que usted tiene, ministro, en su mirada nacional en el territorio, sino que es la mirada del territorio en su mirada nacional. Entonces, eso recién, Paulina, recién el 2021, con la elección de gobernadores regionales, nosotros vamos a comenzar un ciclo de descentralización política, recién, y ese ciclo va a detonar otros procesos de mayor recaudación, mayor gasto fiscal, mayores atribuciones y competencias para poder coordinar a los CEREMIs, poder incidir en la decisión de los CEREMIs, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de eso, también para que la gente nos entienda bien, en lo que tenemos actualmente es que tenemos al gobierno central, las autoridades del gobierno central, y tenemos administrativamente 16 regiones. Y cada región tiene sus autoridades que en el fondo dependen de la confianza del presidente de la República. El intendente actual, tal como tú señalas, más todos sus CEREMIs. Y en el fondo los CEREMIs, ¿quién manda los CEREMIs? ¿Lo manda el intendente o lo manda el ministro del ramo? En la práctica. En la práctica. O sea, en la práctica los CEREMIs algunos se mandan solos, otros le preguntan todo al ministro, otros le preguntan todo al intendente y no le preguntan al ministro, pero en la práctica, jurídicamente, ellos tienen ascendencia administrativa con el intendente y con el ministro. Por tanto, tienen una doble dependencia. De hecho, los intendentes son los que sugieren una terna al ministro para que designe al CEREMI. Por lo tanto, hay una doble dependencia.
Y eso no se va a terminar, porque eso va a continuar en el modelo a partir de este año, del 2021, porque eh, como tú sabes, Paulina, la reforma contempló que tú vas a elegir gobernador regional, pero va a seguir existiendo una autoridad regional designada que se va a llamar delegado presidencial regional. Y esa autoridad designada va a tener atribuciones de coordinación en los Ceremis, es decir, va a ser él quien va a proponer una terna para nombrar Ceremis, no va a ser el gobernador regional. Por lo Antes que tanto, entremos a eso, ya, perfecto. porque ese es un punto súper relevante que yo quiero que la gente quede muy clara, porque además vamos a elegir a esos gobernadores. Pero antes de entrar ahí, ya, actualmente tenemos la figura del intendente, el gobierno regional con estos Ceremi, pero además tenemos otra figura que me gustaría que la explicara, que son los consejos regionales. Sí. Y los consejeros regionales son elegidos popularmente. ¿Qué función cumple el Consejo Regional dentro de cada región? Mira, los consejos regionales, cuando se crea la ley 19.175 de gobierno regional, por ahí por el año 90, 92, ya no tengo muy clara la fecha, pero a comienzos de los 90, eh, los consejos regionales eran representantes indirectos de la comunidad. Indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque los elegían los concejales de cada comuna, no la ciudadanía. Y así estuvimos hasta el año 2013, cuando el 2009 se provoca la reforma política a la ley en donde dice, mire, los consejeros regionales van a ser electos por la ciudadanía. Por lo tanto, adquieren su sentido más genuino los consejeros regionales, ser representantes de la ciudadanía en el gobierno regional. Por tanto, el 2013 recién se eligen a los consejeros regionales. ¿Qué función cumplen? Aprobar el presupuesto del FNDR y hoy aprobar los proyectos, programas que se deciden con recursos regionales. Ellos también aprueban el ARI a nivel regional. ¿El ARI qué es? El Anteproyecto Regional de Inversiones. Son todos los recursos públicos que se invierten en una región por servicios públicos desconcentrados, llámese Seremi de Obras Públicas, Servius, Salud, etcétera. Ese es el ARI que lo construye el intendente con Ceremis y con los consejeros regionales. Y los consejeros regionales, de hecho, viajan a Santiago. No sé, de repente uno ve que los consejeros están en la subdere peleando algunos proyectos, porque esa es su función. Su función es básicamente aprobar recursos del FNDR y aprobar también este anteproyecto regional de inversiones. Ellos no aprueban los recursos sectoriales, por ejemplo, los recursos del MOP. Ellos no aprueban eso. Ellos solo se pronuncian por sus proyectos que tienen que ver con el FNDR, pero también se pronuncian si el MOP quiere, por ejemplo, financiar con una parte del FNDR un camino y con otra parte un camino con recursos sectoriales. Es decir, se aprueban, ellos aprueban o rechazan. Y además fiscalizan la labor del intendente. Es decir, ellos perfectamente pueden pedir rendición de cuenta a los Ceremi, rendición de cuenta al Ceremi, qué está haciendo el Ceremi de Obras Públicas en la región, qué está haciendo el Ceremi de Vivienda en la región, etcétera. Entonces, son representantes de la comunidad, pero para cumplir estas funciones básicamente. Además, hay otra figura que no existe en Santiago, en la región metropolitana, pero sí existe en el resto de las regiones, y que es el gobernador o gobernadora. Hoy día, no estamos hablando de los que vamos a elegir, sino que hoy día. ¿Qué función cumplen los gobernadores o gobernadoras actualmente? ¿Qué hacen? Yo muchas veces me pregunto qué hacen, También porque están existe en muy a la Santiago, sombra del intendente. Entonces, pero también existe en Santiago, Paulina. Los gobernadores también existen en Santiago. En así, Santiago, sí, porque ¿dónde no existe? Había uno que no existe. Santiago tiene como 4 o 5 provincias, si no me equivoco. Ya. Más que Santiago, la región metropolitana. Y ahí en Ya. cada una de esas provincias, en la región metropolitana existen gobernadores, claro, pero son las autoridades menos conocidas probablemente del planeta, los gobernadores de la región metropolitana. Pero a ver, los gobernadores cumplen una función mucho de seguridad interior. Es decir, son como los representantes de el presidente de la República y el ministro del Interior en cada una de las provincias para resguardar, por ejemplo, el orden público, para garantizar la seguridad interior de las regiones. Algunos tienen labores de extranjería, es decir, tienen que ver con todas las visas, con todo el tema de eh,
renovaciones de visa con los extranjeros que llegan al país, tienen problemas de inserción, etcétera, etcétera. También tienen que ver con las aduanas. Los gobernadores en general son los que se relacionan con las aduanas en cada una de las regiones. No es el intendente, aun cuando el intendente también puede tener esa función, pero los gobernadores son los que van a las aduanas, tratan de avanzar en estos convenios bilaterales con Argentina, por ejemplo, de las aduanas integradas, no sé si se llaman así, Paulina, tú eres más especialista en eso, son los que se relacionan con la autoridad de gendarmería del lado de la Argentina, etcétera. Entonces, tienen básicamente esas funciones y otras muy menores que tienen que ver con entregar algunas ayudas sociales, canalizar algunos concursos que tiene la presidencia, fondos presidente de la República, etcétera, pero es muy menor. La labor de los gobernadores es muy política, en el sentido que van a los actos a representar al presidente de la República o al intendente cuando no va el intendente a algunos actos, y es una función que afortunadamente va a desaparecer porque o sea, no van a desaparecer todas las gobernaciones, va a desaparecer el nombre, porque el nombre perturba mucho. O sea, la gente pregunta, oye, pero si ya existen los gobernadores, ¿por qué vamos a elegir gobernador ahora en región? Claro, existe como nomenclatura, como nombre, pero la función de gobierno hoy día a nivel regional no existe. La función de gobierno que va a encarnar el gobernador regional, esa función ni siquiera la hace un intendente, porque un intendente no representa al territorio, representa al presidente en el territorio. Por tanto, cuando una comunidad le exige representación de la región ante un problema con el nivel central, el intendente queda mirando para arriba, no queda mirando para abajo. Si no, pregúntale a Yacaman lo que le pasó cuando le estaban haciendo imponer una decisión y él tuvo que ponerse choro, pero eso casi le costó el cargo. Y eso no es la tónica. Lo de Yacaman es una expresión muy particular de lo que deben hacer los intendentes. ¿Entiendes? No representan a la región. Justo te iba a preguntar que qué opinabas, porque para mí esa situación marcó un hito de justamente lo separado que estamos las regiones del poder central, por un lado, y la ciudadanía respecto de sus autoridades centrales, por otro. Porque para que la gente que nos escucha sepa lo que pasó, es que Concepción recién nos habían encuarentenado, porque estaban muy altas las cifras, y venían las fiestas patrias. Y a nivel central, es decir, es el Ministerio de Salud quien toma la decisión de dar unos permisos durante el 17, 18, 19, o 18, 19, 20, una cosa así, para que se pudieran reunir X número de personas dentro o fuera del hogar para celebrar las fiestas patrias. Y eso incluía a aquellos que estábamos en cuarentena. Entonces aquí, de manera muy fuerte, la comunidad, la sociedad civil en Concepción, también en Magallanes, se levantaron, nos levantamos, porque debo decir que yo me filmé solita un video y lo subí a Twitter y fue muy visto, y dijimos, pero ¿cómo es posible que adopten esta medida ahora, que recién nos encuarentenan, que estaban subiendo los contagios, que la situación estaba complicada, y resulta que toman esta medida en Santiago? O sea, no fue tomada en Concepción, no se le preguntó a Concepción. ¿Y dónde vino aquí el hecho particular? Es que el intendente, que tal como tú señalas, es la persona que representa al presidente de la República en la región, Sergio Yacaman, en aquella oportunidad, dice que no va a aplicar la medida acá. Y alcaldes, incluso de gobierno, como el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y otros, fueron los primeros que pidieron que no se aplicara esa excepción en nuestra zona porque estábamos complicados con la cuarentena. Y por parte de las autoridades, no me acuerdo si estaba Mañalich, yo creo que todavía estaba Mañalich, No, París. París estaba, y el subsecretario estaba, no, estaba Belolio, y Belolio dicen, no, ya hablamos con el intendente Yacaman y se va a retractar. Y resulta que los periodistas le preguntan acá al intendente y el intendente dice, no me retracto, sigo sosteniendo que la medida no tiene que adoptarse. Y uno podría haber pensado, bueno, en la lógica de que el intendente está en el cargo por la confianza del presidente de la República,
no estaba adoptando la medida que desde Santiago le estaban ordenando, y más encima se produce este impasse entre las autoridades, uno hubiese pensado, le piden la renuncia. Sí. Y no le pidieron la renuncia, ni tampoco él renunció. Mm. Políticamente, ¿cómo lees ese hecho? Porque para mí dice muchas cosas lo que ocurrió. No sé si para ti dice muchas cosas también. Yo creo que ese es el fracaso del Más allá de los líos políticos internos que tiene aquí entre la UDI y Renovación Nacional a nivel interno, que eso también juega. No podemos dejarlo fuera también, pero vamos a lo institucional. Yo creo que ese es el fracaso del centralismo. Es un fracaso porque en definitiva ya ni siquiera el centralismo se está tolerando, porque tanto Yacaman, todos los intendentes, yo también, somos expresión del centralismo en el territorio. No somos representantes del territorio. Cuando uno es representante de un territorio asume una responsabilidad con la ciudadanía. Cuando uno es intendente asume una responsabilidad no con la ciudadanía. Eso a mí me parece que es un poquito demagógico, decir yo soy representante de la ciudadanía del Biobío. No, usted es representante del presidente en esta región. La gente votó por el presidente, no por usted. Entonces, la rendición de cuentas, en definitiva, es hacia arriba, no hacia la ciudadanía. Entonces, es el fracaso del centralismo. Yo creo que lo que hizo el ex intendente Yacaman me pareció que fue correcto, pero si, el análisis que tú me estás pidiendo hacer es el fracaso ni siquiera del gobierno, es el fracaso del centralismo, porque esto ha sucedido en todos los gobiernos. Por lo tanto, yo creo que es en buena hora que la ciudadanía comience a captar que necesita un representante regional que pueda hacer valer la voz de los ciudadanos en situaciones complejas como esta, porque esta es una situación compleja. Era algo irracional lo que se estaba pidiendo y por suerte alguien que es expresión de aquellos que están mandatando una decisión irracional están señalando que no la van a acatar. Por lo tanto, a mí me parece que es eso, es el fracaso de una forma de ver el Estado que es muy portaliana, en donde se garantiza la unidad nacional desde arriba, no se garantiza la unidad nacional preservando la diversidad territorial. Si hay formas muy distintas de preservar la unidad, Paulina, yo no tengo por qué aplastar a alguien para que siga las convicciones de un proyecto país. Sí puedes liberar esas capacidades haciendo ver que está dentro de un marco de un proyecto país pero que preserva y respeta la diversidad territorial. Y una forma de respetar la diversidad territorial es preguntándole a los representantes territoriales cómo perciben un problema que es nacional. No hay mucha magia en esto. El problema es que nosotros somos un país anómalo, Paulina. Hemos normalizado situaciones que en otros países ya están superadas. Nosotros hemos normalizado que los intendentes regionales son designados. Tanto Turquía como Chile son los únicos países OCDE que designan a sus autoridades regionales. Yo no he visto a ningún líder político admirar a la democracia turca, a ninguno. Por lo tanto, nosotros somos una democracia anómala y eso hay que reconocerlo. Esto de que las regiones van a elegir a sus autoridades es un paso muy tardío en Chile, muy tardío. Yo creo que debemos ser de las democracias más, las democracias que llevan más tiempo en algún grado de estabilidad, pero que ha tomado esta medida de más tardía, a diferencia de otros países. Elegir una autoridad regional es un acto que implica que tú le haces un reconocimiento político a esta unidad llamada región y vas a tener a alguien que va a poder decir, mire, la región no piensa o piensa totalmente distinto o valora esta política pública nacional. Esto no se trata de oposición, se trata de preservar la unidad nacional a partir de la preservación de la diversidad territorial. Entremos ahora ya a esta modificación constitucional, a la ley también que regula esta materia, la ley de la administración, de base de administración del Estado, del gobierno regional. Y mi primera pregunta es, ¿por qué crees que se demoró tanto este proyecto que en el fondo significa que en las regiones podamos votar por el gobernador regional? ¿Por qué también fue tan tímida en cuanto a las atribuciones y a los recursos que se le otorgan al gobernador regional? En que dejan esta figura del delegado presidencial, que en el fondo de alguna manera es el intendente con otro nombre y con algunas atribuciones del actual gobernador. ¿Por qué se demoró tanto? Porque acá hay una corporación que lleva años trabajando, que es Corbiobío, que cada vez que venía una elección de parlamentarios,
se les hacía firmar un compromiso por la descentralización que iban a avanzar, y todos cuando son candidatos o candidatas firman, felices. Llega el momento cuando ya lo son y en el Parlamento no avanza el proyecto. Sencillamente no le dan prioridad o vienen estas negociaciones y la calculadora política y ver cuántos votos y cómo mi poder como diputado o senador van a quedar en la región frente a esta autoridad. Entonces, primero, sé que estoy insinuando la respuesta, pero yo creo que estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué se demoró tanto? Y lo segundo es que nos aclares ahora, bueno, qué es, en definitiva, cómo va a quedar esto una vez que elijamos el 11 de abril al gobernador o gobernadora en cada una de las regiones. Mira, yo tengo la tesis que se demoró porque se estaba derrotando una matriz histórica de cómo hacer política. Esta matriz histórica se consolidó en la Constitución del 33, cuando Portales imprime una idea de Estado que debe garantizar que la economía funcione, pero para que eso funcione había que garantizar unidad, y eso implicaba tener un gobierno fuerte y centralizado para que dejen que las cosas funcionen y garanticemos la idea de república que él tenía en la cabeza y la idea de Estado. Eso implicaba que teníamos que tener un Estado fuerte y centralizado. Acuérdate que esa noción de constitución ya Pedro León Gallo la quiso derrocar a raíz de una revolución federalista que inició desde Copiapó, con su apoyo de su mamá Isidora Goyenechea, que tenía muchos recursos y le financió como 3.000 soldados para que vaya a Santiago a derrotar esta constitución, ya en ese entonces, centralista de Portales. Es decir, había una idea de noción de Estado en donde las regiones, provincias en ese entonces no tenían ningún rol político, ninguno. No tenían poder constituyente, si tú quieres. Las regiones tenían que estar sometidas a lo que diga la élite nacional. Luego esto se consolidó y con el paso del tiempo la Constitución del 25 consolida la descentralización administrativa, es decir, los municipios tenían que funcionar en torno a un plan nacional de desarrollo administrativo, así tal cual lo decía. Por lo tanto, no había nunca se ha hablado de gobierno local en Chile. Nunca se ha hablado de gobierno regional en Chile. Luego Pinochet consolida esto, la dictadura le da un toque neoliberal a la descentralización en la Constitución del 80 y la concertación lo que hace es crear los gobiernos regionales, pero con una fuerte predisposición a la descentralización administrativa y con un avance gradual y selectivo en materia de centralización política. ¿Qué es lo que sucedió? Que finalmente tanto la concertación como la derecha le encontraron sabor a esta idea del catch-all. El ganador de la presidencial se lleva todo. Es decir, se lleva la presidencia, se lleva los ministerios, se lleva los subsecretarios, pero además se lleva intendentes, gobernadores, seremis y directores de servicio. Es decir, hay un gran incentivo para que los partidos políticos, que son los que mandan a los parlamentarios a legislar, no legislen para perder poder. Por lo tanto, esta matriz histórica que se consolidó a lo largo del tiempo en todas nuestras instituciones, entró muy bien en la matriz de los políticos de los 90 para resguardar coaliciones, porque las coaliciones no se resguardan solo por inspiración de ideas, se resguardan también por incentivos de carreras políticas, para eso se usa muchos cargos públicos, solo revisar la cantidad de diputados, senadores que tenemos que fueron ex autoridades, etcétera, etcétera, en gobierno. Entonces, era muy ilógico pensar que íbamos a tener una reforma a la descentralización profunda, Paulina, cuando quienes estaban legislando para perder poder eran los que iban a perder el poder. Es decir, los que estaban exacto, los que estaban legislando para distribuir el poder político territorial eran los que iban a perder ese poder y ese control. Entonces, yo esta historia la conozco muy bien de por qué nace el embuche del delegado presidencial regional, porque me tocó estar en el gobierno de la presidenta, me tocó trabajar en la Comisión Asesora Presidencial en el área de descentralización, en donde se planteó elegir intendente regional. Esa fue la idea de la presidenta del 2013, no había otra. Pero cuando la presidenta hace campaña el año 2013, todos los candidatos al Parlamento, senadores, diputados, etcétera, adhirieron al programa y como muchos otros, y esto lo dijeron, ni siquiera leyeron el programa, por supuesto que ni siquiera leyeron la parte de descentralización, que decía elegir a la autoridad regional, elección democrática a la autoridad regional. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
cuando muchos de estos candidatos que decían que el programa de la presidenta era el mejor programa del planeta, el programa más progresista, que esto iba a cambiar Chile para las regiones, bla, 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 unos se transformaron en diputados, senadores, otros se transformaron en ministros, subsecretarios, vino de inmediato la señal que llamo yo de Portales y dijo, a ver señores, el gobierno fuerte y centralizado además permite seguir manteniendo cohesionada la coalición con la asignación de cargos y esto implica pérdida de poder. La presidenta en esa parte se quedó muy sola. Se quedó solo con 2 ministros que a mí me consta que, que estaban por esta parte, algún subsecretario, pero el resto del gabinete no creía en esto. Por lo tanto, eso se tradujo en el Congreso. En el Congreso se armó una bancada regionalista muy transversal, liderada por Alejandro Guille, pero que finalmente era minoritaria. Entonces, la bancada regionalista era minoritaria y finalmente lo que sucedió que para que salga la reforma del 2017 se tuvo que ceder. ¿Y cómo se cedió? Diciendo, bueno, dejemos entonces una autoridad que me permita designar a otras autoridades. Es decir, el que gana la presidencia no va a perder todo, va a perder solo el intendente. Y va a perder un par de divisiones, pero no va a perder ni a los ceremis, ni a otros intendentes, porque va a tener un intendente delegado presidencial regional al lado, y a los servicios públicos regionales. Entonces, no se perdió, muy por el contrario, se perdió poco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora, Paulina? Lo que tiene que pasar ahora es que los gobernadores regionales tienen que transformarse en los principales impulsores de que cada día tenga menos atribuciones el delegado presidencial regional y esas atribuciones pasen a quien la gente elige para que los gobierne. Y lo otro es que en la constitución nueva, yo estoy seguro que el delegado presidencial regional, si es que queda en la constitución nueva, va a quedar reducido a seguridad interior, es decir, a cargo de las policías, a cargo de PDI, a cargo de la Marina, a cargo del Ejército, y de extranjería, que yo creo que son las dos funciones, y protocolar de representar al presidente de la República, pero sin capacidad para proponer una terna al presidente para designar seremi, eso lo tiene que hacer el gobernador, y el gobernador verá con el presidente y el ministro, si es de oposición, qué terna le ofrece, pues. Si eso se llama política, Paulina. Si no hay ninguna tragedia en que un presidente sea del Frente Amplio y un gobernador sea de la UDI, y que el gobernador de la UDI va a tener que proponerle algunos seremis un poquito más blandengues, que sean entre Frente Amplio y UDI, para que el ministro acepte la designación. Y si no acepta la tercera, bueno, será el ministerio el que ponga o designe directamente a un seremi. Pero no tiene para qué estar el delegado ahí haciendo esa labor. Es más, el delegado, ¿por qué hoy día tiene la función de hacer presente las necesidades de la región a los ministerios? El delegado tiene la función asignada, Paulina, de que puede hacer presente a las autoridades centrales de gobierno las necesidades de la región. Eso en la práctica, ¿en qué se traduce? Que si el Comité de Vivienda de San Pedro de la Paz, Chacarita, anda en búsqueda de 100 subsidios, va a hablar con el Ceremi le dice al delegado, necesitamos 100 subsidios, el delegado le va a decir, perfecto, vámonos el lunes a hablar con el ministro, hablamos con el ministro y nos traemos los 100 subsidios. Y el gobernador se va a enterar el lunes por el tuit del delegado o el tuit del Ceremi de que le asignaron 100 subsidios sin él a gente que votó por él o que no votó por él. Entonces, esa función para mí es clave, que debe salir de la legislación o al menos de las competencias del delegado. Esa función es del gobernador. Si la gente elige a alguien para que gobierne, para que tome decisiones. Entonces ahí yo creo que eso para mí es muy crítico. Es decir, el delegado presidencial regional no tendría por qué tener esa función asignada y hoy la tiene. No tendría por qué el delegado presidencial regional tener asignada la función de proponer una terna para designar seremis. No tendría por qué. Esas dos funciones debieran estar en el gobernador regional. Entonces, ¿qué funciones tiene el gobernador regional? Aquellos que vamos a ir a votar ahora el 11 de abril y que si ganan en primera vuelta incluso, es decir, sacan más del 40% de los votos, no se van a una segunda vuelta, va a tener una legitimidad surgida de las Total. urnas tremenda, y la gente, ¿a quién le va a ir a preguntar? A lo mejor después ni siquiera cuando se nombre el delegado presidencial, tal vez que ni siquiera se conozca la persona que es, y sin embargo, obvio que se va a conocer por parte de la ciudadanía a quién va a ser el gobernador y la gobernadora. Entonces, va a haber un problema de lo que sea, ¿dónde uno va a recurrir por instinto? Al gobernador, pues si por él votaste. Y él te va a decir, no tengo,
vaya a hablar con el delegado presidencial. Pero ¿qué atribuciones sí tiene el gobernador o gobernadora que salgan elegidos este 11 de abril? Mira, el gobernador regional va a tener la atribución de priorizar, designar, perdón, no de priorizar, designar, de gestionar y priorizar y decidir los recursos del FNDR, que no es menor. Pero también tiene una función. ¿Qué porcentaje tienen las regiones en este Mira, FNDR, este Chile Fondo anda Nacional de Desarrollo Regional? sí, Chile anda en capacidad de gasto regional entre el 15 y el 16% del total. La Ya. OCDE tiene en promedio 30%, 29-30 por ahí. Entonces estamos muy abajo. Y de ese 15% de gasto, las regiones deben estar entre el 11 y 13, dependiendo de la región. Porque hay regiones que tienen municipios que gastan muy poco. Entonces, no es menor, no es menor. Los famosos 2% los va a decidir el gobernador regional. Los FRIL los va a decidir el gobernador regional. Algunos proyectos que se financian con fondos regionales también. Pero hay una función que es súper importante, que la va a hacer el gobernador regional, que es la definición del anteproyecto regional de inversiones. Eso está a cargo del gobernador. Es decir, el gobernador no es que vaya a decir, oiga, váyase a hablar con el Ceremi de Vivienda para los subsidios. No, sería muy inocente que lo haga. O sea, si va el comité a hablar con el gobernador, o sea, el gobernador tiene toda la facultad de llamar al Ceremi para acá, porque hay un artículo que señala que el gobernador regional podrá coordinar y fiscalizar los servicios que dependan del gobierno regional, es decir, las divisiones, la división de finanzas, la división de administración, la social, la de fomento, etcétera, la infraestructura, pero también agrega el artículo y los que se relacionan con el gobierno regional. Entonces, tú que eres abogada, me puedes ayudar, los que se relacionan, o sea, un Ceremi se relaciona con el gobierno regional, claro que se relaciona. Por lo tanto, ese artículo para mí es una tarea para el contralor o la contralora de la región. Yo una vez le hice clase al contralor allá en un diplomado de participación ciudadana, el contralor de Concepción, y le puse este ejemplo. Le dije, a ver, si un gobernador llama a gabinete a los Ceremis, de acuerdo a este artículo, dijo, bueno, tendrían que ir. Ya, pero mire, lea este otro artículo del delegado presidencial regional, que es quien está mandatado a coordinar y fiscalizar los servicios públicos desconcentrados. También los puede llamar, sí, pero además ese delegado los designa, los propone para designación. Entonces la responsabilidad administrativa está acá. Entonces un Ceremi podría ir a donde el gobernador regional. Claro que podría ir, pero si el gobernador regional lo quiere cambiar, ya no lo puede hacer. O si el gobernador regional lo está llamando todas las semanas a gabinete, probablemente el delegado le va a decir, oiga, gobernador, espérese un poquito que este señor lo coordino yo. Sí, pero la ley a mí me faculta para coordinar los servicios públicos que se relacionen con el gobierno regional y con la región. Y este señor se relaciona con la región. Entonces, no es que el gobernador regional sea tan inocente y que deje que se vaya al comité, no, se va con ellos y hace valer su cantidad de votos. Mira, si el gobernador regional de Valparaíso, siempre saco este ejemplo, va a sacar el doble de votos de Chaguán, si es que sale en segunda vuelta, el doble o el triple de votos. Y Chaguán se autoproclama todas las semanas candidato presidencial. Entonces, imagínate tú la potencia que van a tener los gobernadores regionales, el de Biobío, el de Valparaíso, el de Antofagasta, van a ¿El de tener, Santiago? el de la región metropolitana que hablar. Imagínate, al Va a otro ser día el va a ser segundo candidato más presidencial. votado después del presidente. Así es. Entonces, van a tener una fuerte legitimidad. Y si ellos permiten que un delegado presidencial regional les haga esto que yo te dije, que se vayan y no haga más que reclamar por una radio que lo están dejando fuera de la foto, es bastante inocentón el gobernador. Pues esos vacíos de la ley, Paulina, son vacíos que hay que corregir. O sea, no tiene por qué un delegado estar haciendo esa pega. El delegado dedíquese a extranjería, dedíquese a que los pasos fronterizos estén en buen estado, haga convenios con la región de al lado para que pueda, con la región de al lado del otro país, para que pueda haber más flujo comercial, más flujo turístico, dedíquese a mejorar y a controlar la inmigración, dedíquese a que la seguridad de la región esté bien, haga esa pega. Pero, ¿qué tiene que andar haciendo con los comités de vivienda? ¿Qué tiene que andar haciendo con los comités de adelanto? ¿Qué tiene que andar haciendo con los comités de pescadores? Nada, pues hombre, si esa pega es de gobierno, esa la tiene que hacer el gobernador regional. Ese imbunche fue el producto de que tanto la nueva mayoría como la derecha
no quisieron ni tienen vocación descentralizadora porque pierden poder, pierden capacidad de control, Paulina. Esa es la madre de la milanesa, como se dice. Estoy absolutamente de acuerdo con tu posición y con tu argumentación. Me cabe una duda, ¿y con quién va a gobernar el gobernador? Porque por un lado los seremi ya los va a nombrar, como tú nos explicas, el delegado presidencial, y bueno, ¿y con quién va a gobernar el gobernador entonces? ¿Qué autoridades, con quién va a estar formado entonces su plan de trabajo y su personal y recursos con los que va a funcionar? Mira, al menos hasta el año 2022, hasta cuando se apruebe la nueva constitución, espero, hasta agosto del 2022, va a poder nombrar las siguientes autoridades. 6 jefes de división, ¿Ya? eh, un administrador regional, eh, un jefe de control del gobierno regional y asesores que le permita el presupuesto del gobierno regional. Por ejemplo, hoy día los asesores que tiene el intendente, hay muchos que se financian con recursos del gobierno regional y otros se financian con recursos del Ministerio del Interior. Los asesores que se financian con recursos del Ministerio del Interior van a pasar para el delegado presidencial regional. Los asesores que se financian con recursos del gobierno regional van a quedar supeditados al gobernador regional. Y también puede designar aquellas autoridades de servicios públicos descentralizados. Yo no sé si allá está descentralizado, por ejemplo, el Comité Regional de Desarrollo Productivo, el ejercicio descentralizador de Cercotec y Corfo. También podrían designar ese director. Yo no sé si allá hay Corporación de Desarrollo a cargo del Sí. gobierno regional. Ese también lo va a designar el gobernador. Pero hasta ahí llega. No hay más autoridades. El resto va a proponer su designación el delegado presidencial regional. Ah, un detalle. ¿Cuál es la provincia que tiene como capital Concepción allá? Concepción. Ya, y es la provincia de Concepción. Sí. Ya, esa provincia de Concepción no existe más. Esa se suprime. Y ahí va a estar radicada la delegación presidencial regional. Es decir, hoy día donde está la gobernación de Osorno, te iba a decir, de Concepción, ahí quedaría radicada la delegación presidencial regional. El resto de las provincias siguen tal cual y en vez de llamarse gobernación se van a pasar a llamar delegación provincial regional tanto, delegación provincial tanto. Wow, vamos a tener que aprendernos varios nombres. Sí, no, sí que la nomenclatura viene muy compleja y ojalá sí que los delegados después del 2022 desaparezcan con esta función de coordinación. O sea, yo creo que no tienen nada que hacer coordinando Ceremi, nada, absolutamente nada. Oye, y esto cuando se habla de la ley de transferencia de competencias, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó esta transferencia de competencias? Porque creo que ahora es una parte, pero después se suponía que venía otra. ¿En qué quedó Mira, eso al final? la ley establece que hasta el año 2022 es el presidente de la República que le puede transferir competencias incluso a los actuales gobiernos regionales. Es decir, el presidente Piñera le podría transferir incluso hoy transferencias de competencias especiales a la región del Biobío a su intendente. Y eso por Hoy, decreto. hoy, por decreto. Y los gobernadores regionales van a tener que esperar junio, a lo menos 6 o 8 meses para pedir a partir de marzo del 2022 recién competencias que ellos estimen, en acuerdo con su consejo regional, que la región del Biobío debe tener como descentralizadas. Pero van a partir con 15 competencias, que son competencias, yo me acuerdo, por ejemplo, de la competencia de la licitación de las plantas de revisión técnica que van a ser desde el gobierno regional, ya no van a ser desde el Ministerio de Transporte. Las radios comunitarias, la autorización de las radios comunitarias, el cambio del sentido de las calles, ya van a quedar en manos del gobernador regional. Decisiones de FOSIS y Cercotec, algunos programas. 15 competencias que van a comenzar. Son competencias menores, pero son importantes, o sea, hay que hacerlas bien. Si un gobernador regional no hace esas competencias y las hace peor que como las hacía antes en los niveles centrales, bueno, la gente va a decir, oye, pero hoy día, ¿por qué está funcionando peor el sentido de las calles cuando antes esto lo regulaba bien el Ministerio de Transporte, por ejemplo? Ahora, dentro de esta estructura tan extraña, especial, digamos,
¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que va a pasar de aquí al 2022 si es que sea una cohabitación política? Así como se habla de cohabitación política en el gobierno francés, bueno, una cohabitación política, es decir, el delegado presidencial es de un color político porque es de la coalición del gobierno que tiene el presidente Piñera, de Chile Vamos, pero resulta que gana un gobernador que es de otro signo político. Por lo tanto, vamos a tener un gobernador de un signo político y un delegado presidencial de otro. ¿Eso va a ser más complejo o menos complejo? Todo esto que ya es complejo. O sea, sí, algunos dicen que sí. Yo creo que va a pesar mucho el volumen electoral de los gobernadores. Yo creo que un delegado presidencial regional que quiera arriesgar estar permanentemente cuestionado por quien está cohabitando, va a ser un problema para el gobierno y para la ciudadanía. O sea, un gobernador regional perfectamente te puede poner en contra a la opinión pública sobre un tema sensible. Y te puede, por ejemplo, una emergencia. La ley no contempló que en el COE regional, el Comité Operativo de Emergencia Regional, el COE famoso cuando hay terremotos, convoca al intendente a todos los servicios públicos, a las Fuerzas Armadas, etcétera, no va a tener un escaño el gobernador regional, va a tener un escaño el delegado presidencial regional. Entonces imagínate tú en una emergencia en donde el gobernador regional no esté sentado en el COE. El gobernador regional seguramente va a llegar primero que las autoridades, porque las autoridades se sientan primero en el COE y después van a terreno. Esa es la particularidad de la burocracia. Primero se sienta y dice, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? ¿Dónde está el problema? Pero el gobernador regional, así como los alcaldes hoy, son los primeros que llegan al corte de camino, son los primeros que llegan al lugar de los... y van a comenzar a generar una presión. Y si hay una lentitud o no hay coordinación con la autoridad legítima, vas a tener un problema. A menos que de delegado presidencial regional, no sé, nombres a Víctor Pérez o a Jacqueline Van Rysselberghe, que tienen tonelaje propio, y que un gobernador regional probablemente va a tener mayor consideración, pero también eso puede ser una motivación como para pegar más, ¿entiendes? Para hacer más tensa la relación. Yo creo que, si bien es cierto, se espera una relación tensa en algunos casos, esto va a depender mucho de los espacios de coordinación que se generen al interior de la región. Yo creo que aquí va a haber que hacer mucha política, y mucha política de la cual no estamos acostumbrados, que es la política a través del diálogo y la cooperación. Nosotros estamos acostumbrados a la política de la exclusión y al conflicto, pero no a la política del diálogo y la cooperación. Y a la coordinación, porque un gobernador regional es a quien yo elijo para que me represente. En una emergencia, por tanto, yo asumo que debiera estar sentado donde se toman las decisiones para abordar la emergencia. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no va a estar? ¿Cuál es el argumento para no tener sentado en el COE al gobernador regional? El argumento jurídico, ¿cuál es? Si además la ley le asigna función para enfrentar la emergencia. Dice que el gobernador regional tiene que generar políticas de prevención y programas para resolver emergencias. Misma función que le asigna al delegado la ley. Entonces, esto yo no creo que haya sido hecho a propósito por los senadores. Yo creo que simplemente lo hicieron apurado porque no entienden básicamente cómo es el ejercicio del poder a nivel regional, porque nunca hemos tenido ejercicio de poder político a nivel regional. O también lo hicieron a propósito para generar una situación tensa y recentralizar el poder. A mí, probablemente esas dos hipótesis, o entre esas dos hipótesis, pueden haber varios matices, pero yo nunca logré entender. Siempre le pregunté a la senadora von Baer, le pregunté a Guillé, le pregunté a José Miguel Insulza, ¿por qué hicieron esto? ¿Cuál es el sentido de tener funciones similares para dos autoridades? ¿Cuál es la razón jurídica? Yo la desconozco, no soy abogado. ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Cuál es la razón política? ¿Cuál es la razón administrativa para tener a un gobernador regional eh, asignándole funciones de emergencia y a un delegado asignándole las mismas funciones, pero a uno lo sientas en el Comité Operativo de Emergencia y al otro no? ¿Quién encabeza el Comité Operativo de Emergencia a nivel presidencial? El presidente, ¿no es cierto? ¿Y por qué no, no va a poder encabezar el Comité Operativo Regional el presidente de la región, que es el gobernador? ¿O partimos del supuesto desde el nivel central que vamos a elegir a puros locos y descabezados en el nivel regional? O sea, perdónenme, pero a nivel nacional no tenemos un ejemplo distinto. Entonces, esa desconfianza
Y esa falta de empatía territorial para generar situaciones que se pueden detonar en conflicto, a mí me sorprendió mucho cuando yo vi esta legislación. Y sabes tú que en la ley corta no lo tomaron en cuenta. No, la coordinación, por ejemplo, no es tema para la reforma. Esta reforma quedó sin espacio de coordinación, que para mí, al menos la experiencia colombiana que he visto, es esencial para que un proceso de descentralización le haga sentido a la gente. La gente cuando ve que las cosas se están haciendo peor que antes, valora lo que había antes, porque la gente es más pragmática que los políticos. Bueno, muchas veces, y lo hemos visto, por ejemplo, tú lo sabes porque lo hemos conversado en el tema de la internacionalización de las regiones, esta celebración de acuerdos en que no había ninguna norma que así lo estableciera. En la práctica ya hoy día yo creo que fácilmente uno puede encontrar unos 200 acuerdos celebrados por gobiernos regionales con un socio en el exterior. Y recién apareció la norma en el 2019. Recién. Por lo tanto, lo que pudiera pasar es que la práctica finalmente se va a terminar imponiendo y la norma se va a tener que dictar después, como generalmente ocurre en las normas jurídicas, que primero surge esta necesidad, surge la práctica y después viene la norma. Entonces vamos a tener que ver, bueno, si es que hay tiempo, porque en una de esas, y esta es mi última pregunta, es cómo tú crees que debiera la nueva constitución establecer esta distribución territorial. Porque a lo mejor no llegamos al 2022 con esto, sino que, por todo lo contrario, vamos a aparecer con un nuevo estatuto jurídico, vamos a aparecer con una nueva estructura institucional que de verdad distribuya el poder a nivel territorial, que es lo que yo también espero, y entre en vigor y deje sin efecto también mucho de lo que ya está establecido. ¿Cuál es tu ideal respecto a lo que debiera ser la Convención Constitucional en materia de distribución territorial del poder? ¿Vas por el regionalismo, por la descentralización política solamente, o ya vas por el sector más de la federación? ¿Estás por la microrregión? ¿Estás por la macrorregión? ¿Por la atomización o por la fusión de regiones? Ahí te tiro varios temas. Mira, yo creo que sin duda tenemos que pensar en algo mejor que lo que tenemos. Ya elegir gobernador regional para mí es mucho mejor que lo que teníamos. Eh, Mira, yo te debo confesar que a mí me gusta mucho más el modelo regional descentralizado, Estado unitario regional descentralizado, así le llamo. Y ese modelo de Estado parte por asignarle vida, parte por un supuesto. Eh, las regiones y las comunas tienen un gobierno regional y tienen gobierno local. Por lo tanto, tienen capacidad de recaudar en el nivel local, pero el gasto debe descentralizarse tanto a la región como a la comuna de manera mucho más sustantiva que lo que tenemos ahora. Hoy día tenemos un promedio de 15, a lo menos hay que llegar al 30. Eh, y también me gusta el modelo donde las regiones pueden tener iniciativa legislativa. Por eso te digo que me gusta el modelo regional, porque el modelo regional contempla que las regiones puedan presentar proyectos de ley. ¿Por qué no? Una región haciendo un plebiscito en su región, convocando a la ciudadanía, varias regiones se unen, convocan y tienen una iniciativa que la presentan al legislativo. Es decir, no tienen poder constituyente porque si no ya ahí pasaríamos al modelo federal. Que también se puede dar, Paulina. Yo no creo que el modelo federal vaya a pasar así piolita y no lo van a discutir en la constituyente. Yo creo que la van a discutir. Pero hay que también contemplar que el modelo federal no es solo un dibujo, no es un dibujo, no es solo ley federal, diputados federales, no, es mucho más que eso. Por lo tanto, me inclino por un modelo regional porque reconoce, por un lado, la trayectoria institucional que ha tenido Chile, le otorga vida política a las regiones, aumenta capacidad de gasto, aumenta capacidad de recaudación y por sobre todo le asigna la responsabilidad de formular políticas públicas, no solo implementar, formular política pública que se articule con las políticas públicas nacionales. Es decir, que las políticas públicas nacionales tengan un contrapeso, no un contrapeso, un correlato, hay una correlación, una articulación multinivel con lo regional y lo local. Entonces, a mí me gusta ese modelo, pero yo creo que va a haber una discusión muy profunda entre perfeccionar lo que tenemos, es decir, quitémosle la función de coordinación a los delegados, saquemos los delegados. Yo creo que ese va a ser un sector.
que probablemente van a ser los unitaristas descentralizadores. Probablemente van a estar los federalistas, que van a decir, mira, cambiemos esta cuestión y hagamos un modelo federal, reconozcamos 4 macroregiones, reconozcamos 4 macrogobiernos, 4 impulsores políticos, impulsores de poder, que tengan capacidad de diseñar reglas institucionales distintas de acuerdo a su realidad. Pero a mí, ¿por qué me gusta el modelo regional? Porque el modelo regional no implicaría mover las actuales regiones, sino que empoderar a las actuales regiones con estas atribuciones que te señalo, muy en la línea cuasi legislativa, muy en la línea de formular políticas públicas, muy en la línea de reducir el rol del delegado a seguridad interior, y un detalle, muy en la línea de otorgarle constitucionalmente el derecho de reconocerse como regiones multiculturales. Por ejemplo, Araucanía, Los Ríos, que tengan la capacidad, la Constitución, de reconocer que las regiones reconocen su particularidad territorial y étnica y son capaces de formular políticas públicas a partir de ese reconocimiento multicultural y multinacional o multiregional, si tú quieres. Yo creo que por eso a mí me gusta el modelo regional, porque el modelo regional no implica un nuevo dibujo de macroregiones, no implica volver a recuperar las 25 provincias, que hacen mucho sentido mucho. No implica eso, sino que implica potenciar las actuales, porque ya las actuales han generado cierto grado de cultura política, son sociedades regionales algunas, han generado mucha identidad, pero sí le otorgas atribuciones que hoy día no tienen las regiones y que tienen, por ejemplo, el modelo italiano, que tiene el modelo español, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el modelo que yo llamo regional, Paulina, que es el que me gusta, pero creo que va a haber una discusión absolutamente abierta entre federalistas, unitaristas, y ojalá que el punto medio sea un modelo regional con estas atribuciones. Yo creo que la descentralización y esta discusión de la distribución territorial del poder en Chile debe abordar el tema multicultural, debe abordar el tema de nuestra nación mapuche. Por lo tanto, le puede otorgar a las regiones que esa condición la resuelvan las regiones a escala territorial. Me cabe una duda en tu tesis. En este Estado regional, tú estás pensando que en cada región hay un parlamento regional con la facultad de dictar leyes, porque así es en Italia y así es en las comunidades autónomas. Ellos tienen sus propios parlamentos, porque son estados regionales que tienen justamente la capacidad legislativa, tienen la atribución o el poder legislativo. Ellos dictan leyes para su región. Lo que no pueden dictar son constituciones para su propia región o unidad subestatal. ¿Tú estás pensando lo mismo en que cada una de estas regiones, o sea, las 26 regiones, tengamos parlamentos regionales 16. que dicten, o sea, 16, perdón, y que cada una de ellas dicten leyes aplicables a la región, o solamente iniciativa de ley que obliga al Parlamento Nacional a dictar una ley que se aplique a la región? ¿Cómo es el modelo que lo estás pensando? Mira, yo creo que, o sea, cabe la posibilidad de que dicten leyes o reglamentos con fuerza de ley, reglamentos regionales con fuerza de aplicabilidad de ley en la región, pero que no se superpongan a leyes nacionales, sino que sean lo que no sé si los abogados usan el concepto para referirse a esto, pero que en lo residual, en lo que no aborda una ley nacional a nivel territorial, sí tenga la capacidad una región de dictar una ley o reglamento, porque ley asusta a algunos, porque ya lo asocian con el modelo federal. Y yo no estoy hablando de modelo federal, porque para mí el modelo federal tiene tiene poder constituyente. ¿Sí? Es decir, las regiones constituyen al país. Es decir, y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que el poder constituyente va a estar ahí, los ciudadanos. Las regiones no tienen poder constituyente, solo que tienen capacidad cuasi legislativa, le llamo, porque cuando uno también le pone legislativa, se dice, van a legislar a la par de el Congreso. No, es supeditado al Congreso. Supeditado al Congreso, pero que la legislación sea con pertinencia territorial. Aquello que no resuelve la ley, aquello que no establece una ley. Por ejemplo, a mí me encantaría que en la región de Los Ríos exista una ley para evaluar proyectos de desarrollo que consideren, por ejemplo, las disparidades regionales que existen acá. ¿Por qué nosotros tenemos que regirnos por el costo-eficiencia?
¿Por qué nosotros tenemos que entrar a competir con la lógica del costo-eficiencia de Santiago para evaluar un metro o para evaluar un camino? Cuando acá tú vas a encontrar que no hay ningún auto que pasa por un camino, pero ese camino es potencialmente turístico. Y ese proyecto, ¿qué es lo que pasa? Se queda atrás, se queda atrás, se queda atrás. Tiene que venir el presidente o la presidenta para que diga prioridad presidencial. O sea, tener que esperar 30 años que venga un presidente de un sector para que priorice un camino. A ese tipo de cosas me refiero, a ese tipo de legislación. Una cuasi legislación regional y que tenga iniciativa legislativa. Eso sí me gusta. Las regiones, así como en Italia, pero en Italia no pueden crear leyes que reemplacen a leyes nacionales. Así al menos lo entendí. Y lo mismo que en España, por ejemplo. Sí, sí, está dentro de las competencias de la región o de la comunidad autónoma, porque pero aparte no están las pero no pueden, competencias del Estado. así es, y no pueden crear una ley que reemplace una ley nacional para el país. A Claro, eso me refiero. Entonces, efectivamente. sí, ese modelo contempla eso. O sea, y sabes que tengo temor en decirlo porque, en definitiva, yo sé De que aquí no sale, no te preocupes, si no sale de no, conversaciones desastrosas. mira, yo sé que es muy sensible para algunos regionalistas que no creen en esto, que ven con resistencia. El federalismo como que les asusta y esto como que no lo entienden o dicen, no, pero esto ya es federalismo. No, no es federalismo. Las regiones no van a tener poder constituyente. El país no se va a crear a raíz de un pacto de las regiones. El país ya existe. El país lo que le va a dar es atribuciones a las regiones que hoy no tienen para poder resolver las problemáticas que tenemos a escala territorial. Y el delegado presidencial, por favor, que se quede con seguridad interior y que se quede a cargo de extranjería. Ya, no, el delegado no puede ir más con las funciones que tiene hoy día. Eso sí que está, yo creo, de acuerdo a todo el mundo. Veremos si es que tiene los 2 tercios. Por eso es No, tan pero importante votar informados, por eso que es tan sí. importante saber qué es lo que propone cada uno y cada una de los candidatos y candidatas a la constituyente, qué piensan respecto a estos temas, porque en definitiva son ellos y ellas quienes van a redactar esta constitución, donde van a tener que discutir estos temas y al momento de votar uno tiene que saber, bueno, qué piensan sobre esto, sobre todo aquellos que somos de regiones que no es la región metropolitana y en el cual sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias del centralismo y que también hace que la ciudadanía se sienta alejado también de la política, que es parte de esa desafección que tiene la ciudadanía con la política, porque siente finalmente que todo se decide en Santiago, que no se toma en consideración a las regiones y que bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué atribuciones tiene nuestro intendente y todo? Y el intendente dice, bueno, el presidente dijo tal cosa. Y eso es lo que dijo el presidente. Bien, Egon, yo quiero agradecerte. Dejamos las municipalidades fuera, así que voy a hacer un programa aparte de Sí, municipalidades, sí, sí. pero te agradezco muchísimo. A mí me aclaraste muchísimos conceptos. Yo todo esto lo manejo así como por, digamos, un poquito más que la media, pero obviamente no soy especialista en ninguno de estos temas. Así es que te agradezco la claridad y vamos a ver qué pasa, bueno, en esta nueva constitución. Así es que gracias por compartir con quienes nos están escuchando y explicar de manera tan clara también cómo es nuestro sistema, cómo es en otras partes y cómo tú también esperas que sea en esta nueva constitución. Muchas gracias a ti, Paulina, por estar en Conversaciones Desastrosas. Espero que no haya sido una conversación desastrosa, como se dice, sino que muy No, si tiene que constructiva, ser además. desastrosa, si no, Me perdemos encantó el... conversar, me encantó conversar contigo, Paulina. Eres una persona que tiene una vocación de servicio y lucha por objetivos que admiro mucho. Así que felicidades por el programa. Ojalá larga vida para Conversaciones Desastrosas. Ojalá, pues ahí vamos a ver, según la audiencia, esto depende del Así rating. es. Que hayan auspiciadores, paso el Ah, aviso. eso. Ya, Egon, que esté muy bien, gracias. Chao. Chao.